Vamos a realizar este ejercicio de función compuesta. Tenemos la función f de x igual valor absoluto de x menos 1 y la función g de x valor absoluto de x menos 2. Vamos a desarrollar la función g compuesta de f. Entonces, en primer lugar, tenemos que explicitar la función f de x eliminando los valores absolutos, también g de x. Entonces, aplicando el concepto de valor absoluto en esta función, para f de x tendríamos valor absoluto de x es igual a x menos 1 para x mayor o igual que 0. Y tendríamos ya f de x. Valor absoluto de x es igual a menos x menos 1 si x es menor que 0. Y ahí tendríamos ya dos expresiones para f de x que vamos a distinguir y enumerar: expresión 1, expresión 2 para f de x. Ahora g de x. Hacemos lo mismo. Valor absoluto de x menos 2 es igual a x menos 2 si x menos 2 es mayor o igual que 0, o lo que es lo mismo si x es mayor o igual que 2. Y g de x es igual a menos x menos 2 si x menos 2 es menor que 0 y por lo tanto si x es menor que 2. Entonces ahí tenemos también dos condiciones para g y vamos a llamar a esta condición 3 y condición 4. ¿No? Entonces tenemos la regla de correspondencia para f de x y el dominio en dos tramos distintos para f de x, regla de correspondencia para g de x y el dominio para dos tramos distintos de g de x. Entonces, para hacer la compuesta g compuesta de f, como las funciones tienen diferentes reglas de correspondencia en diferentes tramos del dominio, hay que hacer la composición de cada tramo con cada tramo. Entonces empezamos haciendo, por ejemplo, g compuesta de f 1 en 3. Ojo, ¿qué significa g compuesta de f? Significa que en la función g los valores de entrada van a ser los valores de f de x. Eso es lo primero que hay que darse cuenta. G compuesta de f es que en g entra f. En g entra f. ¿Y cuál es el dominio? Para que esto sea posible, primero debe existir f de x, o sea, cada x debe estar en el dominio de f, y los valores f de x deben cumplir con el dominio de g. Además, debe cumplirse que, en este caso, f de x debe estar en el dominio de g. Esa es la condición que debe cumplirse cada vez que hagamos la composición de f con g. Entonces, para que exista la regla de correspondencia de g compuesta de f, debe existir el dominio. Si el dominio no existe, la regla de correspondencia no existe. Entonces, aplicamos esta definición para cada uno de los tramos. Entonces, componemos primero 1 en 3, ¿no? Entonces, la primera expresión para f de x con su condición de dominio en 3. Entonces, nuestra función sería g compuesta de f de x sería igual a, en g, en lugar de x ponemos f de x, ¿no? La función g en 3 es esta es la función g de x. Entonces, en lugar de x vamos a poner f de x, y esta f de x en 1 es esto de acá. Entonces, en lugar de x sería x menos 1 menos 2. Y ahí tenemos la regla de correspondencia de la compuesta g compuesta de f para el tramo 1 en 3. Pero ¿cuál sería el dominio? Primero, que se cumpla que x esté en el dominio de f. Entonces, para esta, en 1 y 3, el dominio de f es x mayor o igual que 0. Entonces, debe cumplirse x mayor o igual que 0 intersectado con f de x debe estar en el dominio de g. ¿Quién es f de x? Esto es f de x. X menos 1 debe estar en el dominio de g. ¿Cuál es el dominio de g en 3? El dominio de g es mayor que 2. Entonces, f de x debe ser mayor o igual que 2, ¿no?
Y entonces intersectamos estas condiciones y de ahí sacamos el dominio para esta parte de la función compuesta, ¿no? Eso sería x mayor o igual que 0 intersectado con este 1 pasa al otro lado sumando con x mayor o igual que 3, ¿no es cierto? Al intersectar x mayor que 0 con x mayor que 3, la intersección nos va a dar x mayor o igual que 3. Entonces, la función compuesta para esta parte nos quedaría g de f de x sería igual a x menos 1 menos 2 se suman, sería x menos 3 con este dominio, ¿no? Para x mayor o igual que 3. Y hemos encontrado la primera composición, 1 con 3. Ahora hacemos 1 con 4, ¿no? Para seguir un orden. 1 en 4. ¿No? Entonces, aplicamos lo mismo, ¿no? La función compuesta gf de x es igual a... Ahora, la función f es la misma, pero g es distinta. Ahora g es esto. Entonces, sería menos x, nuestra x es x menos 1, menos, a ver, eso es así, ¿no? Menos 2. En la misma, en g de x, estamos poniendo en lugar de x, f de x. Entonces, menos, paréntesis, x, nuestra x es x menos 1, todo menos 2. Menos 2. Eso es la regla de correspondencia. Dominio. Debe cumplirse primero. Dominio de f, como f es el mismo, 1, la expresión 1 sería x mayor o igual que 0 intersectado con f de x en el dominio de g. F de x es x menos 1, que ahora debe cumplir con el dominio de g para 4. El dominio de g para 4 es x menor que 2. Debe ser menor que 2. Entonces aquí intersectamos x mayor o igual que 0, intersectado con, este x pasa al otro lado sumando, me queda x menor que 3. La intersección nos queda x mayor o igual que 0, x menor que 3. Entonces, en el tramo 1, 4, nuestra función compuesta será g de f de x igual a, aquí tenemos que hacer las respectivas simplificaciones, sería menos x, menos con menos da más, ¿no? Sería más 1, o lo hacemos aquí directamente, ¿no? Esto es menos 1, menos 2, menos 3 con signo menos más 3. Esto sería la regla de correspondencia para la compuesta. Y su dominio, en este tramo el dominio x entre 0 y 3, ¿no? Y ahí tendríamos para el tramo 1, 4. Y tendríamos que hacer ahora el siguiente, porque hasta ahora solamente hemos utilizado el valor de f de x igual a x menos 1. Vamos a hacer el siguiente valor, sería 2 en 3, ¿no? 2 en 3. Entonces, g de f de x sería igual a... ¿Cuál es g en 3? Es esto, es x menos... En lugar de x ponemos f de x. Entonces sería menos x menos 1, menos x menos 1, menos 2. ¿No? X menos 2, g de x menos 2. ¿No? En lugar de x, la función que es menos x menos 1. Dominio. Primero, el dominio de f. En este caso, el dominio de f es x menores que 0 intersectado con f de x en el dominio de g. Ahora f de x es esto. Menos x menos 1 debe cumplir con el dominio de g. El dominio de g en 3 es x mayor o igual que 2. Debe ser mayor o igual que 2. ¿No? Entonces aquí podemos intersectar x menor que 0 intersectado con... A ver, llevamos esto al otro lado y aquí nos va a quedar menos x mayor o igual que 3, ¿no? Cambiamos los signos aquí
x menor que 0 intersectado con x menor o igual que menos 3. Al intersectar x menor que 0 con los x menores iguales que menos 3, ¿qué nos va a quedar? Los x menores iguales que menos 3. Entonces nuestra función g de f de x sería igual a menos x, menos 1, menos 2, menos 3, ¿no? A ver, sí, menos 3, para x menor o igual que bueno, pues sería el dominio, ¿no? El dominio de g compuesto de f, el dominio de g compuesto de f sería x menor o igual que menos 3. Y nos quedaría pendiente hacer 2 en 4. 2 en 4. Entonces, g de f de x sería igual a 2 en 4. Ahora 4 es esto, sería menos x menos 2. Nuestro x es menos x menos 1. Menos x menos 1, ¿no? Menos 2. Esa sería la regla de correspondencia de la compuesta, ¿no? Y el dominio sería que primero se cumple el dominio de f. El dominio de f es x menor que 0, intersectado con f de x en el dominio de g. Menos x menos 1 debe cumplir con el dominio de g, que es x menor que 2. Debe ser menor que 2, ¿no? Trabajando aquí nos va a quedar x menor que 0 intersectado con este 1 pasa al otro lado sumando, menos x menor que 3, multiplicamos por menos 1 para ponerle signo positivo a la variable x, nos va a quedar x menor que 0 intersectado con x mayor que menos 3. Entonces la intersección x menor que 0 con x mayor que menos 3 nos va a quedar x comprendido entre menos 3 y 0, ¿no? Entonces g compuesta de f de x nos va a quedar menos x con menos x, nos va a quedar un x positivo, menos 1, menos 2, menos 3 con signo negativo adelante, x más 3 con este dominio, x entre menos 3 y 0, ¿no? Y ahí tendríamos la función compuesta por tramo. Luego tenemos que hacer un resumen para poner la función en orden, ¿no? Vamos a verlo. Entonces, resumiendo todo lo que hemos encontrado, hay que ordenar, ¿no? Ordenar la función g compuesta de f, y nos quedan estas reglas de correspondencia para estos tramos. Es igual a x menos 3 para x mayor o igual que 3, igual a menos x más 3 para x entre 0 y 3, igual a x menos x menos 3 para x menor o igual que menos 3, y x más 3 para x entre menos 3 y 0. Si en algún momento nos hubiera salido al intersectar dominios un conjunto vacío, esa función no existiría. Aunque pudiéramos encontrar la regla de correspondencia, si no hay dominio, la función no existe, ¿no? Y un poquito para verificar, porque a partir de aquí ya podríamos graficar la función, sacarles inversa, en fin, nos pueden pedir cualquier cosa, ¿no? Sumarla con otra función. Entonces tenemos, por eso hay que explicitarla completamente y ordenada. Fíjense, ¿cuál es el dominio de la función compuesta g compuesta de f? Goff, ¿no? O sea, aquí tenemos los tramos de los intervalos en conjunto, coge todos los reales, ¿no? Coge todos los reales, pero tiene diferentes reglas de correspondencia para diferentes intervalos de x, ¿no? Bien, entonces es una manera así ordenada de hacerlo. La única dificultad es explicitar perfectamente cada función,
numerarlas para hacer en orden. Y ojo por favor con esto, el dominio de la función compuesta no se estudia en la regla de correspondencia de la función. Tampoco el dominio es interceptar los dos dominios. El dominio de la función compuesta es este. En este caso que es G compuesta de F, que exista F, o sea, dominio X en el dominio de F, y que los valores del rango de F de X estén en el dominio de G. Por eso decimos que F pertenece al dominio de G, ¿no? Y si fuera la función F compuesta de G, si fuera F compuesta de G, la regla de correspondencia sería en lugar de F va a entrar G de X, ¿no? Y el dominio de la función compuesta F compuesta de G sería, como va a entrar G, primero que exista G, entonces X que esté en el dominio de G. Y luego que los valores G de X estén en el dominio de F. Entonces que G de X pertenezca al dominio de F. Esa sería la forma para hacer F compuesta de G, como ustedes lo tienen desarrollado en la transparencia, ¿no? Bien.